Así es, DJs, empezamos con nuestra clase de Rekordbox. Les quiero enseñar por qué este programa siempre, o bueno, no siempre, yo empecé utilizando Virtual DJ, pero Virtual DJ hace 21 años no se llamaba así, se llamaba Atomics MP3. Y lo encontrabas en todos lados y se veía como muy espacial, era como azul y amarillo. También de esa misma manera yo empecé a utilizar Traktor, me gustó mucho porque en ese entonces yo hacía música electrónica, yo producía un poquito de trance y de morning, entonces simplemente sí me gustó cómo estaba Traktor, cómo estaba Virtual DJ, pero me llamó la atención totalmente Traktor porque era totalmente cuadrado y me gustaba mucho cómo sonaba. Ahora, pues el tiempo ha dicho que en realidad han evolucionado, Traktor no lo ha hecho tanto, se fue mucho. Native Instruments, que fue la empresa que lo diseñó, se volvió más hacia producción de audio. De ahí sí le gustó tanto a la gente que empezó a producir más cosas y dejó un poquito atrás Traktor. Han salido Rekordbox, DJ Pro, algunos otros, por ejemplo, han salido muchos programas que en realidad todos hacen lo mismo como los expliqué en una de las clases. Pero a mí me gustó mucho Rekordbox porque va a ser el final y es la punta de lanza de todos los DJs que utilizamos. Y al momento de tocar en lugares ya un poquito más profesionales. ¿Por qué? Porque simplemente te piden tu USB y saber utilizar el equipo Pioneer que siempre encontramos en los eventos grandes. Entonces, les quiero explicar por qué Rekordbox y esta plataforma es muy buena. Entonces, vámonos a la computadora y también vámonos a la toma Águila. Como podemos ver en esta parte, vamos a encontrar en la parte superior izquierda, vamos a encontrar primero aquí el logo de Rekordbox, en donde nos va a identificar pues qué programa estamos utilizando, ¿no? Aquí donde dice Performance, esta parte nos va a ayudar mucho, ya que si queremos cambiar al modo Export es para preparar nuestras canciones, si queremos utilizar y si queremos salir a tocar no nada más con nuestro controlador, sino equipos profesionales, lo podemos hacer desde aquí, pero siempre vamos a utilizar por ahorita el modo de Performance. Si queremos utilizar dos decks de forma horizontal, como lo tengo ahorita, lo vamos a dejar aquí. Si lo queremos cambiar a modo vertical, lo podemos cambiar. A mí no me acomoda esta visión. ¿Por qué? Porque simplemente yo me acostumbré mucho al secuenciador que va de derecha a izquierda. Pero si ustedes se acomodan más así, adelante. Para eso está nuestro programa, para que tengamos varias opciones. Si queremos tocar con 4 canciones, se puede hacer, ¿eh? Aquí tenemos y sigue siendo exactamente lo mismo, el mismo proceso. Podemos cargar las canciones, ya saben, lo agarramos y lo soltamos aquí y simplemente vamos a poder utilizarlo. Claro, como nuestro controlador nada más tiene 2 decks, pues simplemente vamos a poder ocupar el 1 y el 2. Y el 3 y el 4 pues no lo vamos a tener que ocupar desde la computadora. Ahora, también se puede hacer de modo vertical. Y sigue funcionando de la misma manera. Como ven, funciona súper bien. Ok, pero en este caso, nuestro controlador nada más necesita 2, o bueno, tiene para dos canciones. Entonces, esta parte le vamos a llamar espectro de onda. El espectro de onda es lo que representa nuestra canción de forma gráfica. Y vamos a encontrar varios colores. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero como podemos ver, aquí lo que hice fue hacerle un zoom out. O sea, hicimos la canción más chiquitita, digamos la visión más chiquitita para que se pueda ver toda la estructura de la canción más alejada. Si la queremos más cerca, le damos en el más de la lupa y se puede acercar todo esto. Esto está increíble. En realidad no se utiliza mucho esto porque como que marea, pero lo podemos, a mí me gusta, no tanto, pero por ejemplo si quiero verla cómo va a reventar la siguiente canción, por ejemplo ahí yo sé que va a ser un cambio porque viene un naranjita y un rosa. Miren, ahí ya cambió. Entonces esto te puede ayudar mucho. Si quieres ver un poquito cómo va tu canción más adelante, le puedes dar aquí y tiene una pestaña justo del lado izquierdo arriba. Ahí por ejemplo va a cambiar la canción y ya sabemos qué es lo que va a pasar. Ok, entonces nuestro espectro de onda nos va a ayudar mucho a saber los tipos de cambio que pueden suceder y aquí tenemos una visión un poquito más amplia. Se puede ocupar para los mismos lados.
del mismo. Simplemente ahora sí que es completo, no es como por canal. Se va a hacer más chico o se va a hacer más grande. Todos, bueno, los 2 o los 4 decks que ustedes tengan. Ok, entonces eso es algo muy fácil, lo vamos a poder ocupar y nos va a ayudar mucho. Como ustedes se acomoden, en realidad no va a depender de mí, sino de ustedes. Ahora, en la parte de aquí abajo, del lado izquierdo, vamos a tener nuestro deck 1, como dice aquí, deck 1. Aquí nos va a aparecer a lo mejor el nombre de la portada de la canción, el nombre de la canción, cuántos minutos duran y cuántos minutos va de la canción. Esta parte que dice Key Sync, ahí vamos a ver más adelante, les voy a enseñar cómo mezclar por tonalidades. Aquí nos dice qué parte si estamos utilizando, si este deck es el master y si está sincronizado. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Y vamos a ver, simplemente esta es la parte más importante. Aquí vamos a ver que esto que dice Trim es la entrada que ustedes le van a dar a su canción. Este botón o esta perilla no la vamos a tener en nuestro controlador. La vamos a tener en controladores un poquito más grandes, como por ejemplo nuestro DDJ 400. Pero todos los demás de acá sí los vamos a tener. Por ejemplo, aquí este es para las frecuencias altas. High significa alto y es la frecuencia alta. La tenemos aquí en la parte de nuestro controlador que dice High. Y en nuestro programa también dice High. Entonces, si yo le quito, ahora sí que lo dejo en menos 26, se va a escuchar muy opaco. Y si le doy un poquitito más, se empieza a escuchar más brillante. Siempre hay que tratarlos de dejarlos en medio. Nosotros lo conocemos como flat. Y vamos a ver ahorita las frecuencias medias. Aquí estas frecuencias medias vamos a encontrar mucho la melodía de las canciones. Vamos a encontrar voces, sintetizadores, guitarras, pianos. Ahora sí que la esencia de la canción la vamos a encontrar aquí. Y nuestra última frecuencia, en este caso es la frecuencia grave. Es todo lo que se siente, como por ejemplo aquí. Le voy a quitar las frecuencias graves y simplemente le quitamos el volumen en cuanto a espacio, digamos. Se lo regresamos y se siente, en realidad estas frecuencias son más sensoriales que tanto que se pueden sentir. Se sienten mucho en los pulmones. Cuando estamos al lado de una bocina, se siente cuando en realidad hasta te vibran. Entonces aquí están las frecuencias. ¿Por qué son muy importantes estas frecuencias? Porque te va a ayudar y se conoce como ecualizador. De hecho, si lo vemos aquí, trae estas 3 perillas, dice EQ, que es el ecualizador, y nos va a decir que con esto tú puedes modificar la canción, la puedes mejorar y también la puedes echar a perder. Pero por eso siempre les digo, manéjenla siempre, déjenla siempre en medio y se va a escuchar súper bien, ya que las canciones fueron diseñadas para que se quedaran ahí y sonaran bien. Y por último tenemos aquí nuestra frecuencia, corte de frecuencia, que es una mezcla de los 3 en una sola perilla. Como por ejemplo vemos aquí, el filtro de las frecuencias agudas, simplemente te va a dejar nada más pasar las frecuencias agudas, o sea las frecuencias altas. Y de este lado, en medio no va a funcionar. Y cuando lo pasamos del otro lado, nada más me va a dejar pasar las frecuencias altas, las graves. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto vamos a aprender que nuestro programa sirve de muchas cosas y todo lo que encontremos en el programa lo vamos a encontrar en los controladores. En este caso, la DDJ200, como es algo pequeñita, pues tiene ciertas perillas que no las vamos a encontrar, pero las podemos manejar desde la computadora. Y también les quiero mostrar, Rekordbox tiene en realidad muchas funciones. Muchas de las herramientas que tenemos ahí simplemente no las vamos a utilizar porque este es un programa que tiene tantas cosas que muchas veces para tocar 1 o 2 canciones no necesitamos tanto. Pero con el tiempo lo vamos aprendiendo y en el momento en el que salga alguna duda, yo creo que Rekordbox tiene todo para resolver esa duda y para ir más allá, para aprender más allá de lo que atrae un programa y de lo que podemos hacer con nuestro controlador. Ahora,
les quiero enseñar la siguiente, esto es algo muy importante, la velocidad. ¿Por qué la velocidad es tan importante para mezclar dos canciones? Porque de eso se trata, parte del trabajo del DJ, pues no es necesario, pero sí nos ayuda mucho a conocer la velocidad de una canción y la siguiente velocidad de la siguiente canción. ¿Por qué? Porque simplemente si tocamos una canción que es muy rápida y la siguiente canción la ponemos y es una balada y es muy lenta, simplemente toda esa energía que tú les brindaste al sacar esta canción, al momento de que tú cambies la canción por una balada que sea muy romántica, toda esa energía pues se va a ir para abajo. Recordemos que con la música podemos hacer que las emociones pues cambien de una persona. Simplemente al momento de que estamos escuchando una canción y que vamos manejando, vamos escuchando la radio, simplemente nos llegan esas emociones y podemos sentir lo que la canción representa. En este caso la velocidad también nos va a ayudar mucho. Y les quiero enseñar aquí en Rekordbox que nos representa en esta parte que dice 100.24. Esta parte es la velocidad de la canción. Como podemos ver, les voy a poner, se escucha muy tranquila esta canción. Simplemente esta canción nos representa el inicio de algo, ¿no? Y en realidad lo podemos hacer un poquito más lento todavía. Con nuestro pitch, que es este es el de la velocidad. De hecho aquí dice tempo y es para la velocidad. Ahora si yo lo quiero, lo puedo hacer más rápido. Ahí se escucha. Ahora va a ver este botón, me encanta, y se llama Master Tempo. Ahorita yo lo tengo presionado, activado, pues porque el Master Tempo, como lo dice aquí, ajusta la velocidad de reproducción sin cambiar el tono de la pista. Ahora, les voy a enseñar por qué, ahorita que lo tengo desactivado, por qué va a sonar diferente si yo lo tengo desactivado. Ahí lo tengo normal. Ahora le voy a bajar la velocidad. ¿Ya vieron cómo se escucha todavía más lento? Se escucha ya hasta como más como de terror. Ahora lo voy a regresar a su velocidad normal. ¿Se escucha bien? ¿Por qué? Porque el tono simplemente sí se modificó. Ahora le voy a dar más velocidad. Se escucha como muy aceleradito, ¿no? Como las ardillitas. Ahora la diferencia con este botón es que no se va a escuchar esa diferencia. Miren, voy a hacer la misma. Lo regresé a su velocidad normal y casi no se sintió el cambio. Lo voy a bajar igualmente. Sí se siente que baja, pero no hay tanta la diferencia. Entonces, este botón de Master Tempo es una joya. Y muchos de los DJs dicen, es que yo no entiendo por qué les encanta subirle la velocidad al BPM, pero las personas que hacen eso es porque no conocen este botón. Este botón lo vamos a encontrar en muchos programas con diferentes nombres. Es muy importante que en Rekordbox encontremos el que dice Master Tempo, que es una MT, y a esto nos va a ayudar mucho. Entonces, otra de las funciones que tenemos aquí es esta, que es una Q. Esta Q nos va a ayudar mucho, ya que como aquí dice, cuando se activa la función Quantize, los puntos de Q y Loop se establecen automáticamente a la posición del tiempo más cercano. Puedes seleccionar el valor, a ver aquí dice, puedes seleccionar el valor básico de Quantize en preferencias. Ok, ahora vamos a hacerlo un poquito más, que se vea aquí. ¿Se acuerdan que ya vimos que se puede guardar el Q? Entonces, por ejemplo, aquí yo lo tengo activado y voy a guardar mi Q. ¿Hacia dónde me lo echó? Me lo echó para atrás, ¿ya vieron? No lo puso donde yo lo quería. Ahora,
Vamos a quitarlo y vamos a adelantarlo. De hecho, aquí se ve que está mi cue guardado. Entonces, si yo le quito el quantize, lo va a guardar aquí, justo donde yo quiera. Puede que sean simplemente donde ustedes quieran. Si lo quieren guardar ahí, lo vamos ahí. Simplemente aquí estaba, ¿no? Si lo quieren guardar aquí justo en medio, lo pueden hacer. O aquí también. Ahora, si yo lo activo y lo voy a presionar, miren, lo voy a dejar aquí. Aquí lo voy a presionar el cue, como lo podemos ver acá en la toma. Lo va a mover al siguiente o al punto más cercano. Entonces esto es muy importante, que conozcamos estos botones aquí alrededor. Como por ejemplo vemos acá tenemos el cue y el play. Entonces, si no tuviéramos una controladora, le damos aquí play y le damos pausa. Lo mismo que hacemos en el controlador. Aquí también vamos a ver el cue. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Y aquí vemos la velocidad, nuestro botón de quantize que nos va a ayudar y nuestro botón de master tempo. Entonces es muy importante que estos aspectillos los conozcamos, ya que nos van a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho a que controlemos y a que sepamos por qué nuestro programa funciona de esta manera y por qué te van a ayudar estas herramientas. Muchas de las veces dices, es que le moví el VPN, pero no se escucha como el día de ayer que estuve utilizándolo. Bueno, pues es precisamente porque el master tempo estaba activado y la función de quantize pues también estaba activada. Ahora, vamos a encontrar muchas herramientas dentro de nuestro programa, ya que te van a ayudar. Todas estas herramientas tienen ciertas funciones que es muy importante que las conozcamos, pero esas las vamos a ver en la siguiente clase. Quédense aquí en DJ Jim, yo soy Alex Pimentel.